mucho gusto recibir. Ha venido a Factor Radio, no, bueno, desde hace 4 años, si no estoy mal, desde que era consejero nacional, mi amigo Pablo Salazar. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Polo. Buenos 4 días. años, más o menos. Más, yo creo, todavía. Más todavía. Más todavía. Ha sido permanente, pues colaborador, por llamarlo de alguna manera, pero nosotros respetando, pues tu figura dentro de Morena. Pablo, Morena está ya en un proceso, yo diría, es mi percepción, complicado. Están mandando una señal a la sociedad de que las cosas no se están haciendo bien. Por un lado Marcelo, por otro lado dejan fuera a Alejandro Armenta, un tema que pues nos dejó con la boca abierta, yo te diría sin exagerar, a miles de poblanos. ¿Qué está pasando? Mira, es un tema normal. Esto que está sucediendo en Morena es muy normal. Morena es un partido muy diferente a todos, es un partido muy complejo. Te puedo decir sin el ánimo de presunción que soy un experto en procesos internos Sí, del lo partido, creo, porque sí lo creo. duré como consejero estatal nacional 10 años y a través de esos 10 años hemos vivido procesos desde la conformación del partido, las asambleas constitutivas, no solo en Puebla sino en varios estados fuimos a apoyar, pero además en los procesos de elección o de selección de candidatos, en los procesos de registro, he estado en todos desde el 2015, o sea, 16. Nadie se puede platicar. Sin ánimo de presunción. Entonces, lo que te puedo decir es que es normal. Yo entiendo, y no quiero parecer rudo con los compañeros, entiendo que los compañeros del Consejo Estatal, pues como son compañeros que van llegando a Morena en su gran mayoría, pues no entienden los procesos y a veces se da o no los entienden o están mintiéndole a la gente. Este proceso es un proceso largo, aunque es dentro de un mes, es un proceso que no termina. Estamos hablando de Puebla, ¿verdad? Así es, estoy hablando de Puebla. Te focalizaste a Puebla. Así es. Dejemos lo nacional para segundo término. Me gustaría. El proceso de Puebla, como el de todos los procesos locales, no termina con la sesión del Consejo Estatal. Ahí es donde empieza. El Consejo Estatal solo propone, son propuestas. A ver, ¿cómo llegas a consejero? Porque esa sería la pregunta de Aquilo, Pablo. O sea, a ver, en el PRI quienes llegaban a consejeros, en la época, digamos, de fortaleza política del PRI, eran perfiles muy robustos, muy sólidos, muy acabados. ¿Es lo mismo que pasa en Morena o cualquiera puede llegar a consejero? Cuando en el 2012 tenías que haberte afiliado al movimiento porque no éramos partido y eran asambleas distritales donde asistían los militantes al movimiento y ellos definían 5 hombres y 5 mujeres. Eso ha sido siempre desde que nos iniciamos como movimiento, son 5 hombres y 5 mujeres para respetar la equidad. En el 2012, te doy un ejemplo, yo quedé con 18 votos como consejero estatal, porque era una asamblea de 150 personas. Uf, o sea, muy poco. Se dispersó el tema. Así es, en el 2015 vuelvo a ser electo consejero, pero ahí ya fui el consejero más votado en todo el estado, como con 120 votos, imagínate. Eran asambleas de 300 personas. ¿De todo el estado? Sí, eran 300 personas y 120 votaron por un servidor en mi distrito. Y después de ahí... ¿Qué es? El distrito de Cholula. Cholula. Después de ahí fuimos al Consejo Nacional, donde quedó electo con la misma cantidad de votos que Claudia Sheinbaum. Entonces estamos en un equipo nacional muy fuerte. Así es como llegas a ser consejero. Ahora, como Morena ha cambiado, sí, pues esas asambleas que eran de 300, en mi distrito hubo 12,000. Hubo 12,000 personas asistiendo a esa asamblea y entonces el consejero con la menor votación fueron 800 votos. Ya estamos hablando de un proceso diferente. Pablo, 12,000 personas reunidas para elegir a alguien. Sí,
Porque, Es que- porque en es esta que ocasión, es un tema anárquico, o sea, ¿cómo? en esta ocasión, tú podías llegar el mismo día a afiliarte al partido y a votar por alguien. Esa es la gran diferencia. En nuestros tiempos tenías que ser militante para llegar a esas O sea, asambleas. si yo aspirara a ser consejero, llego ahorita, me registro y me meto al consejo y ¿qué? Y provoco que voten por mí. ¿O qué? Así es. Y es solamente válido. sí, en este momento el partido cambió el año pasado. Bueno, a cambió reserva de escuchar la opinión de un experto, aunque tú eres muy modesto, a mí me parece que es muy riesgoso, porque puede llegar gente incluso de otros partidos, se registra, lo votan como consejero y resulta que es quinta columna. Estás precisamente diciendo cómo está constituido hoy el Consejo Estatal de Morena. Mira. Entonces, se entiende, es un proceso donde entran, pues cuando tú abres el partido de esa manera, pues es obvio que van a entrar perfiles o personajes que tienen una estructura muy grande, que viene de otros partidos, y pues a los compañeros de Morena, que nunca hemos estado en un encargo o en un cargo, pues obviamente para que por mí voten 1,500 personas, pues es complicado. Entonces, pero ni siquiera es un tema de queja, ¿eh? Es algo que así son las reglas, así jugamos todos, y al final pues nosotros tendremos que seguir jugando ese papel de seguir organizándonos para llegar a volver a ser consejeros. Pero esos consejeros hoy y algunos aspirantes pues tratan de engañar a la gente diciendo ya escogimos 2 y 2 y ya se acabó el proceso. No es La así. realidad es que no es así. Ese No es, es así, Pablo. es el primer paso. O sea, el Consejo Estatal propone 2 hombres y 2 mujeres a la Comisión Nacional de Elecciones, y la Comisión Nacional de Elecciones valorará si esos 4 perfiles cumplen con una actividad pública sana, si cumplen con los documentos básicos del partido, y si es así, entonces participarán en la encuesta A final. ver, me voy a regresar. Estoy platicando con Pablo Salazar Vicentello, ex consejero nacional, y lo invité a propósito. La dirección ejecutiva le corrió la atención, pues para saber con alguien que sí sabe qué es lo que está pasando. A ver, Liz Sánchez no es de Morena, Pablo, y fue electa ahora para entrar en este proceso de consejo. Si no es de Morena, esa sería la primera pregunta que yo haría. No sé si Olivia Salomón sea de Morena, militante de Morena, pero me queda claro que Nacho Mier no es militante de Morena. Entonces, a ver, ¿a dónde va caminando Morena en Puebla, Pablo? Mira, el caso de Liz, si ella es propuesta del PT, aunque no hubiera salido en esta sesión de consejo electa entre los 4 aspirantes, el PT tiene todo el derecho, como parte de la coalición histórica con el partido, de proponer un perfil. Y seguramente Liz Sánchez entraría a la encuesta final por parte del PT, así como a nivel nacional entró el diputado Noroña. Sí. Es el mismo tema. Sin embargo, consejeros tenían afinidad con la secretaria Liz Sánchez y bueno, entró como parte de eso. Pero al final, ese proceso no termina, ahí apenas comienza. Te comentaba que van a la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Elecciones valorará, pero puede decir que ninguno de los 4 entran, o 3 o 1, esa es facultad de la Comisión Nacional de Elecciones. Por eso, Esto, Pablo, que estás comentando, a mí me parece de la mayor importancia, y me parece que es, si me das permiso, con respeto también, hasta didáctico. Y te voy a decir por qué. Me llega cualquier cantidad de información, algunas, te soy franco, Pablo, ya no abrimos la información en Factor Radio porque, con todo respeto, aquí en los medios se dice, es basura. O sea, no tiene sentido que tú pongas el foco en algo que te lo envían con dolo, que te lo envían con un propósito que de entrada adviertes. Me envían un video de un señor que estuvo en la cárcel, y quien está en la cárcel es un delincuente, Pablo, claro, a reserva de que tú me digas lo contrario, que era director de un periódico aquí en Puebla que se llama Cambio. El señor se asume y pontifica como tal.
y prácticamente está diciendo lo contrario a lo que tú señalas. Yo dije, ¿por qué hacen esto? Bueno, a mí me queda claro que tiene ligas con uno de los perfiles que quedó, pero eso no lo puede sancionar Morena, o cómo evitar esto, Pablo. Pero además, fíjate, Polo, que yo vi ese video. Le salió muy mal. Yo ni siquiera menciono al periodista porque, te lo digo con todo respeto, a ti y a mí no vale la pena. Así es. Ese video lo sacaron antes del consejo. Sí. Y creía que el perfil o el aspirante que él apoya no iba a quedar dentro de los ¿Qué cuatro. hay que decirlo, Nacho Mier? Así es. Minimizó el consejo. Y lo que dice es, no importa lo que pase en el consejo, todo se decide arriba. Y al que arriba pongan en la encuesta, ese es el bueno. A ver ahora qué nos dice. Wow. Porque al que van a poner arriba en la encuesta va a ser el senador Alejandro Armenta. ¿Por qué? Pues porque es el puntero. La Comisión Nacional de Elecciones no va a dejar nunca fuera a un puntero. Bueno, ya pasó en Durango, Pablo. El senador Enríquez era puntero y prácticamente lo dejaron fuera. Mira, no te puedo decir de ese caso de Durango porque no lo conozco, pero te puedo hablar de Hidalgo, donde el ex senador Julio Menchaca, el Consejo Estatal no lo propone, la Comisión Nacional de Elecciones sí lo mete en la encuesta, sí. Gana la encuesta y hoy es gobernador. Ahora, hay que precisar, en abono de lo que yo acabo de poner sobre la mesa, que conozco algo de política, Pablo, y me queda claro que los tiempos cambian. La elección en Durango con mi amigo, el senador Enríquez, a quien le mando un abrazo, él es asiduo de Factor Radio, nos sigue de manera permanente, recurrente, jugó en una etapa en la que no había elección presidencial. Y esto cambia las condiciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, porque hoy tenemos 9 estados que se juegan la gubernatura, de los cuales Puebla debe de ser el tercer, cuarto estado. Quinto estado. En esa importancia de la elección. Importancia electoral. Así es. Entonces, hoy la propuesta que hace el senador Armenta, yo creo que nadie puede decir que no. Él está aceptando que puede atraer 2 millones de afinidades electorales, como simpatías, dice el senador simpatías Armenta, electorales, ¿no? Y lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Pues bueno, de 1,5 millones, con todo el trabajo que ha realizado en estos últimos 5 años, pues claro que puede tener los 2 millones. 1,5 millones de votos en el 2018. Que tuvo cuando fue electo senador de Así es. Fueron... Déjame apuntar, y tú lo sabes muy bien, que Alejandro Armenta ha sido el político poblano con mayor votación en toda la historia, ¿eh? Así es, pero... Ni Moreno Valle tuvo una votación tan alta para gobernador. Solamente el presidente, Andrés Manuel, tuvo una votación mayor que él, pero fue 300,000 votos nada más la diferencia. Y estamos hablando de... Presidencia de la República. Pero además estamos hablando también de un perfil 100% Morena. Sí, claro. Cuando Alejandro llegó a Morena, pues yo estaba como la mayoría de los morenos muy cerrado y decía, no, ¿cómo van a llegar todos esos cuates que vienen del PRI y del PAN? Y a lo largo del tiempo, desde que él llegó a ser senador, y cuando ves su actuar, cuando ves la forma en la que él ha apoyado al presidente, dices, bueno, pues hay morenos que acaban de llegar, pero que en realidad se convierten en morenos de verdad. Y hay morenos, que no voy a decir nombres, pero morenos por que favor, fueron fundadores no solo de Morena, sino del obradorismo, que en cuanto llegaron a sus espacios, sí, se pudrieron. Fíjate que hay un tema, ahora que lo comentas, y vale la pena hacerlo. Algo similar está pasando con Sergio Salomón. Omito quién hizo este comentario, pero un perfil fuerte en el PRI comentó lo siguiente: nos equivocamos con Sergio. Está saliendo tan buen gobernador que si en este momento hubiera sido candidato del PRI, ganamos. A propósito de lo que estás poniendo sobre la mesa, Pablo, de que bueno, pues sí, cada perfil trae lo suyo, trae su expertise, trae perspectiva. Ahora, a ver,
qué importante es que señales, Pablo Salazar, con la experiencia que tú tienes, que esto apenas fue el primer campanazo. Sí, a las 4 propuestas salió a decir ayer el presidente del partido, Mario Delgado, que no solo van a hacer esas y no solo van a poner a 1 o 2, sino que van a poner a otras 2 hombres y 2 mujeres para la encuesta final. ¿Qué quiere decir? Que la encuesta final en Puebla van a ser 4 hombres y 4 mujeres. Y eso lo que hace es que el proceso sea todavía más democrático y más transparente. ¿Cómo van a llegar a hacer esas propuestas de los 2 hombres y 2 mujeres extras? Pues en estos días, por no decir que ya, se están haciendo levantamientos, se están haciendo pruebas sobre el reconocimiento de algunos aspirantes de los que se registraron. Ya se están haciendo algunas encuestas solo de reconocimiento en el estado, y de ahí van a sacar a los otros 2 hombres y 2 mujeres que estén mejor posicionados para integrarlos en la encuesta final. Ese es el proceso, y ahí es donde en realidad el proceso llega a su penúltima etapa, que es la composición de la encuesta final, y la última etapa pues ya va a ser la encuesta con el resultado. Estamos hablando, y no sabes cuánto te valoro, Pablo, Gracias. que vengas a Factor Radio, porque esa es la neta del planeta, esa es la realidad de lo que va a suceder. ¿Cuándo tendrán ya coordinador estatal? Desde la experiencia personal, yo calculo que el día 5 o 6 de noviembre tendremos ya a Alejandro Armenta como nuestro coordinador. Alejandro Armenta ya Así como va a ser. coordinador estatal. Así va a O ser. sea, ni siquiera abres la posibilidad de otra opción. No, porque por el camino que hemos recorrido, pues vemos números sobre las encuestas que han salido, las encuestas serias. Digo, hay encuestadoras aquí en Puebla que ni vale la pena mencionarlas, ¿no? Pero las encuestadoras serias, no hay una sola que no tenga a Alejandro Armenta como su puntero. A ver, yo he visto cualquier cantidad de encuestas, Pablo, serias, y coincido contigo. Así es. Ahora, análogamente, pues Alejandro Armenta se posiciona con el mismo caminar de Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Sí, y fíjate que no solo son las encuestadoras, nosotros seguimos haciendo brigada puerta por puerta, casa por casa, todos los días. Y ahí, esa yo creo que es la encuesta más, sí, más claro. seria y la más real sobre lo que te dice la gente. ¿Y sabes cuál también funciona muy bien? ¿Cuál? En los restaurantes. Sí. Ahí, cuando estás sentado 4 o 5 personas, a ver, ¿por quién? Y la verdad sí coincido contigo, pues hay una definición en la sociedad poblana, porque además, Pablo, ya para terminar, salvo, bueno, yo quisiera escuchar en 2 minutos tu opinión sobre el tema Marcelo, ya no es un tema de Morena el asunto de Alejandro Armenta, es un tema de la sociedad poblana, que lo conocemos, que lo hemos visto trabajar pues prácticamente toda su vida, y creo que está bien posicionado, ha ido consolidando algo que, si me das permiso, Pablo, es fundamental en la buena política, que se llama prestigio. Claro, sí, nosotros en el proyecto, en la coordinación morenista, que es una coordinación que tenemos en todo el estado, somos muchos exconsejeros, mucha gente de base, morenos de toda la vida. Que tú encabezas. Así es, somos una coordinación donde estamos todos, somos del mismo nivel, todos los compañeros y compañeras, y todos vemos en Alejandro Armenta alguien parecido a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque aunque no nació en Morena y aunque no nació en el 2006 con el obradorismo, es alguien que camina, que recorre tianguis, mercados, que hace todo lo que el presidente nos ha enseñado durante muchos años en Morena. Eso lo hace el senador Alejandro Armenta, y por eso vemos en él pues la esperanza de Puebla. ¿Es contundente lo que estás diciendo, Pablo Salazar? Así es. ¿Será Alejandro Armenta el Será él, coordinador estatal? sin duda. Ya para terminar en 1 minuto, el tema Marcelo, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo confío en que Marcelo va a entender la situación del partido. Yo quiero suponer que él va a poner
por delante los intereses de la nación antes que los propios, y creo que él al final va a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación dentro de Morena. Pues ya está. Pablo Salazar, qué gusto tenerte en Factor Radio. Muchas gracias, Polo. Gracias. Vámonos viendo periódicamente, ¿no? Cuando me invites, aquí para estoy. irle dando seguimiento a este asunto. Aquí estaré cada vez que ¿Cuándo me se invites. define quiénes llegan por la vía nacional? Mira, yo creo que están encuestando ya, en una semana o dos estarán diciendo cuáles son los 8 que entran a la encuesta. ¿Te parece que cuando se defina esto nos volvamos a ver Claro acá? que sí. Pablo, gracias. Gracias Que te a ti. vaya muy bien. Gracias a ustedes. Es Pablo Salazar, ex consejero nacional y con toda la experiencia al interior de Morena.